Muy, pero muy buenas noches a todos, amada iglesia, amigos que nos acompañan en esta noche. Feliz, hermoso miércoles, hoy que nos permite el Señor estar en esta noche reunidos. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios por este momento, por su presencia, por su amor. Muy buenas noches para todos, un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran? Yojilla, Laurita, Yanecilla, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Que nuestro amado Dios sea en medio de toda circunstancia bendiciendo nuestras vidas. Marcelita, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien. Muy bendecidos y sobre todo muy agradecidos. Un corazón agradecido siempre será un motivo de gran alegría y de gran motivación para continuar. Entonces vamos a esperar rápidamente que nos vayamos llegando, los que nos hacen falta. Vamos a acomodar acá, ultimando cositas. Bueno, me alegra mucho verlos, así sea por este medio. Me alegra mucho saber de ustedes, me alegra mucho saber que Dios está ahí en medio de toda circunstancia dándonos la victoria. Y hoy tenemos un hermoso tema, un tema de debate, un tema bien especial. Yo le decía al Señor, bueno, y esta palabra para el miércoles, cuéntame tú qué quieres, a dónde me vas a llevar, a dónde nos quieres hablar. Y bueno, me llevaba algo bien particular y es algo que no se nos va a hacer raro tocarlo en esta noche. Y el título de la predicación de hoy es Estamos en guerra. Estamos en guerra. Muy buenas noches, mi hermano Orlando. Muy buenas noches, mi hermano Juan Carlos, mi hermana Miriam, Edwin, ¿cómo estás? Berta Arroyo, mi pastora. Buenas noches, Angisita y todos aquellos que nos vamos conectando en este momento. Vamos a darle gracias al Señor y que está tomando el control de esta palabra, que está tomando el control de este momento. Yo te invito a que, le des gracias a Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Háblame, que seas tú en esta noche tocando mi corazón, confrontándolo. Y que sobre todo seas tú, solo tú, que tu Espíritu Santo sea redarguyendo mi vida y sea diciéndome qué debo hacer, en qué estoy. Señor y Padre, gracias. Yo te doy gracias en esta noche, porque si estamos en guerra, tú eres nuestro capitán y estamos convencidos de tu victoria y estamos convencidos que nos has llevado de gran ganancia, nos has llevado cruzando altas aguas. Y te damos muchas gracias, Señor, muchas gracias por todo lo que eres, Padre. Gracias te doy por cada persona que se conecta, por cada familia que nos escucha. Gracias te doy porque todas las cosas nos ayudan para bien y porque la palabra que nos traes en esta noche es una palabra muy, pero muy especial. Y te doy gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poderla escuchar, de entenderla, de comprenderla y de colocarla por obra. Gracias, Señor, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, para todos de nuevo muy buenas noches, a quienes no había saludado. Espero que se encuentren bien, espero que se encuentren muy bien. La palabra del Señor, cuando hablábamos de estar en guerra, nos llevaba a lo siguiente. Y es que no sé cuántos de ustedes estén esperando una respuesta desde hace mucho tiempo. No sé cuántos de ustedes estén anhelando un momento especial, un sí. ¿Cuántos están anhelando un sí en esta noche? ¿Cuántos de ustedes están anhelando un hermoso regalo? ¿Cuántos de ustedes están anhelando quizás sanidad, libertad financiera, quizás tiempo?
¿Cuántos de ustedes anhelan esa compañía distante? Me entrañaba profundamente cuando hace unos días Marcelita hermosa pudo viajar este fin de semana a Girardot a visitar a mi hermana Gladys. Y en una de las predicaciones, creo que fue la del viernes, ella escribía: ¿cómo anhelo un abrazo tuyo, mamá? Y yo decía, hay cosas que ni lo material ni nada puede cambiar o puede ser o puede como intercambiarse. No hay un valor tan grande como aquellas cosas simples que se vuelven de acá, del corazón. Y cuando yo veía ese mensaje, yo decía, ¿cuántos de nosotros estamos anhelando un abrazo de una persona X? Con un amigo, mi esposo, por ejemplo. ¿Y cuántos estamos anhelando un momento especial, una respuesta, un sí? Yo creo que todos los que estamos escuchando en este momento estamos esperando una respuesta. Algo sobrenatural, algo que radicalmente cambie alguna situación o simplemente nos transporte a lo que anhelamos. No es fácil esperar en Dios. No es fácil esperar en esa respuesta, en ese sí. Sin embargo, el Señor, cuando me llevaba a esto, no solamente veía a ese hermoso encuentro con ellas dos que son tan hermosas y tan especiales, sino a lo que anhelamos, sino a esa respuesta. Y cuando nosotros hablamos de aquellas cosas que anhelamos, es aquellas cosas que anhela un soldado en la mitad de una guerra. Cuando se analizaba la situación de los soldados que estuvieron en guerra en algún momento de su vida, ellos portaban en sus implementos, obviamente fotografías y demás, pero los capitanes le tenían limitado las cosas personales que ellos podían compartir. Y decía, yo cambiaría cualquier cosa por tener eso, ese abrazo, esa sonrisa, ese aroma de tal momento o tal persona. Y en esos momentos de guerra donde el soldado está separado únicamente para vencer, donde sabe cuál es su motivación, donde sabe de dónde sale su fuerza, que es de acá, de su corazón, de su espíritu, sabe perfectamente que al ir a la guerra se va a enfrentar a situaciones adversas, pero que las hace y las confronta porque hay alguien que lo espera. Cuando estamos en guerra, los soldados están preparados para sobrellevarla. Sin embargo, no es fácil. Y por más dinero, más profesión, más cosas que hayan de por medio, las cosas simples, las cosas sencillas, hacen que tú puedas respirar y anhelar con tanta pasión abrazos como ellos. Abrazos con esa mamá, abrazos con ese esposo, con ese hijo, abrazos. Y ese abrazo o te motiva para enfrentarte a la guerra y hacer lo que tu capitán te dice, o te desmotiva y dice ya no puedo más. Y en medio de la guerra hay esas dos situaciones, dos momentos en los cuales el cansancio te puede decir ya no puedo más y aquí paro. Hay otros momentos en los cuales te pueden decir esto no va para nada, esto no va a terminar bien, esto quizás llegó hasta acá. Así es que mejor disfruta de la derrota, disfruta de ya no vas a volver a ver a tu familia, la respuesta es un no, y vienen muchísimas cosas. Y cuando tú estás en medio de la guerra, cansado, escuchas todo el tiempo noticias que quizás no quisieses escuchar, llega un punto en el cual tú decides si enfrentas tus miedos y le crees a tu capitán que te está guiando desde adelante, o definitivamente te quedas con el añorar ese abrazo, pero no guerrear por ese abrazo.
Cuando el Señor me daba esta palabra, me llevaba a varias situaciones y una de ellas es que muchas veces nosotros no estamos preparados para escuchar ciertas respuestas, como un no, como un espera, como un quieto. Y los que hemos visto películas de enfrentamientos de ejército, por ejemplo, en donde, no sé, ese momento específico bien particular, donde se están enfrentando dos ejércitos. Y el capitán enfrente le dice a su ejército, ya con sus dagas, con su armamento, quietos, les dice quietos, quietos. Y entonces se ve ese enemigo acercarse, cada vez más grande, cada vez más poderoso. Y el capitán te dice, quietos, quietos. Y en el momento en que el enemigo está más cerca, está más inmenso, es en ese momento que el capitán dice, ataca. Justo cuando está más cerca, justo cuando el temor es el más fuerte, el que invade, porque es muy fácil hablar de victoria y de vencer cuando tenemos y vemos el enemigo afuera, cuando vemos que la enfermedad ataca a otros, que la muerte le llega a otros, que las crisis financieras le llegan a otros. Y es muy fácil decir, vamos para adelante, vamos a guerrear, vamos a ganar esa batalla. Lo difícil es hacerlo viendo que el enemigo se acerca cada vez más grande, cada vez más fuerte quizás. Y fuerte en la medida de que el mundo y sus estrategias ayudan a que sea grande, mas no porque tenga poder. Entonces, cuando nosotros escuchamos esas noticias, cuando nosotros escuchamos que cada vez es mayor la situación, es ahí donde el Señor nos llama a algo muy especial y vamos a ir a Romanos 11:4, donde dice 11:4, dice la palabra del Señor. Pero ¿qué le dice? No, antes. Sí, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Esto hace referencia cuando Pablo habla a los romanos sobre el pueblo de Israel. Y me llama mucho la atención, era la forma en la cual Pablo hace referencia de la respuesta divina. Se estaba esperando una respuesta, se estaba esperando una situación importante. Y dice la palabra, pero me dice, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado, ojo con esto, esta palabra es, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Y dentro de esos 7,000 hombres, yo lo he visto, lo he declarado y lo declaro hoy. En esos 7,000 hombres del remanente de ese pueblo está él, está usted, estoy yo. ¿Saben por qué? Porque cuando dice la palabra me he reservado, significa la elección, la selección. Dios te ha elegido a ti, te ha elegido a mí, ha elegido tu generación, ha dirigido tu vida equipándote para momentos de guerra. Y sé que no es fácil escuchar dictámenes médicos, no es fácil escuchar y leer cartas que uno no quisiese recibir. No es fácil ver el enemigo cómo cree que se está creciendo para opacarnos. No es fácil. Pero dice el Señor, me he reservado. Es decir, he escogido 7,000 hombres que no han doblado rodillas ante Baal. Y dentro de esos 7,000 hombres, sus características no creo yo que hayan sido pues espectaculares o salidas de una película de guerra, sino eran 7,000 hombres que se mantuvieron, que estuvieron ahí en pie de fuerza, que en medio de su debilidad, en medio de sus dificultades, en medio de cualquier circunstancia que estuviesen diciendo o estuviesen pasando, dijeron, aquí estoy. Yo creo en ti, Señor, y creo en tus promesas, y creo que tú tienes palabra para mi vida. Y este miércoles 23 de septiembre yo declaro sobre tu vida que eres ese remanente, que estás dentro de esos 7,000 hombres que Dios escogió y que en esta época
porque eso hace muchos siglos atrás, pero que en esta época, si lo trajéramos a este tiempo, tú haces parte de esos 7,000, que estamos en guerra, y que como estamos en guerra, todos unidos, unos tras otros, creyendo en su promesa, que sabemos en quién creemos, podemos hablar, que dice que Él pueda sentirse orgulloso de esos siervos que no doblaron rodilla ante Baal. Baal puede ser la enfermedad, Baal puede ser esa crisis, Baal puede ser esa situación por la cual estés pasando, pero que no doblaste rodilla ante eso, sino que doblaste rodilla a los pies de tu Creador. La diferencia entre un soldado que cree vehementemente en su capitán y aquel que duda de la estrategia de su capitán, la diferencia es simple. La diferencia es la convicción. Si yo tengo una convicción clara en lo que yo creo, en lo que yo quiero, yo voy a ver la victoria. Si yo dudo, si yo permito que mi espíritu sea abatido, no solo por el enemigo, sino por mi propia duda, ahí estoy abriendo una brecha, estoy abriendo una puerta que muchas veces el enemigo no necesita hacer mucho, él medio empuja. Y es nuestra debilidad, nuestra falta de fe, nuestra falta de sabiduría lo que nos hace que esa puerta de una vez se abra. Y ahí llega una cantidad de cosas, inestabilidad, inseguridad, desconfianza, una cantidad de situaciones. Y uno dice, pero no veo respuesta. No, y no la va a ver, porque nuestra incredulidad frena la bendición. Nuestra falta de confianza en Dios frena la bendición. Y estamos reservados en este tiempo, estamos reservados para hacer ese remanente que lleve a la iglesia, que lleve a esta generación a los pies de Cristo. Pero como todo soldado, como toda guerra, hay heridos y hay muertos. Y en toda guerra hay estrategias. Y esas estrategias son las que nos van a permitir pasar adelante o quedarnos atrás. Siempre he creído que, y lo he leído en varios libros, en varios textos, autores que describen muy bien estrategias de guerra a partir de la formación de los animales. Y hay algo que me llamaba muchísimo la atención, es la forma en la cual los elefantes cuando ven uno de sus compañeros, digámoslo así, uno de su manada, enfermos o heridos, ellos no lo abandonan y salen corriendo. Ellos se quedan y esperan a revisar su reacción. Ellos montan guardia, protegen su manada y lo protegen a él. Después de un tiempo, si ven que sanó y que puede continuar, sigue la manada. Si ven que la herida es de muerte, esperan allí algunos de ellos. La manada continúa y quedan ahí esperando el momento en el cual fallece. Pero no lo dejan solo en ese último momento. Al contrario, están ahí. Están ahí para que otro animal no llegue y lo ataque en esos últimos momentos. Cuando esto sucede, el elefante tiene una particularidad entre varios animales, y es que ellos tienen duelo. Ellos, cuando fallece uno de su manada, hacen su duelo, lloran, lo manifiestan, rodean el cadáver. Es muy fuerte verlo. La verdad es que pocas veces he podido ser capaz, prefiero leerlo que no verlo. Y eso hace referencia a una estrategia de guerra. Cuando el ejército ataca, se ataca uno con el otro, hay algo muy particular, y es que cuando los soldados son heridos, algunos están propicios para resguardarles, para proteger a su compañero de guerra, sí, a protegerlos. Hay, por ejemplo, los pretorianos en el Imperio Romano estaban preparados 100% para dar la vida por su emperador, ¿sí? Los samuráis estaban preparados para dar su vida por su emperador.
Y esto hace referencia a una preparación previa de lo que se van a encontrar en el momento de guerra y la disposición total y el convencimiento total del por qué estarían dispuestos a dar la vida. Cuando estamos en guerra hay heridos, y en este momento en nuestra iglesia hay heridos, ¿sí? Hay heridos, y esos heridos se duelen, y esos heridos tienen heridas que sangran. Por eso nos hemos unido en oración constante 24 horas. No solo porque estamos clamando por una sanidad por nuestra Joanita, sino porque en medio de la guerra hay muchos heridos y hay algunas heridas que se ven, hay otras que no. Hay algunas heridas que traspasan la vista de algunos de los que le rodean. Hay otras que no, que son silenciosas, pero que también marcan y duelen al soldado. Mi hermana Mila en este momento está en el Cauca llorando a su padre y al mismo tiempo siendo fortaleza y luz para su familia. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo uno saca, de dónde uno saca esa fortaleza para al mismo tiempo hablar de ti y seguir en guerra y estar ahí? Eso lo hace el Señor. Su fortaleza, su palabra en medio de todo es lo que nos permite ser luz en medio de una plena oscuridad. Las estrategias de guerra nos permiten reevaluarnos, nos permiten saber qué tipo de soldados somos. Hay momentos en los cuales nosotros decimos, mi capitán me eligió, pero ¿qué características tengo yo como soldado para que el Señor, mi capitán, me haya elegido? Y resulta que empezamos a evaluarnos y decimos, no, pero acá me falta, pero es que estamos en proceso. Y las guerras, cuando tú escuchas un anciano, sí, es que se me fue. Hay un nombre especial de esas personas adultas, mayores, que han pasado por varias guerras, que han estado en un lado, estado en el otro, han prestado servicio, bueno, han hecho de todo. Y cuando tú le escuchas y uno dice, este varón estuvo en tantas guerras, vio tanta muerte cerca, ¿qué tendría que decir frente a la guerra? Y entonces hablan sobre la importancia de la comunicación entre los soldados. Y entonces hablan sobre la importancia de obedecer a su capitán. Y hablan de la importancia de quedarse inquietos en el momento en que el capitán dice quietos. Y avanzar cuando el capitán dice avance. Gracias, mi hermano Juan Carlos. Veteranos, esos veteranos de guerra que uno dice, esas marcas como los leones viejitos que tienen marcas en todo lado de esas guerras y se sientan con ojos de sabiduría de haber pasado por miles de situaciones y dicen, lo importante es cuidarnos unos a los otros, lo importante es tener claro para dónde vamos, lo importante es obedecer a nuestro capitán y un poco de cosas y uno dice, llevémoslo a la palabra. Y es así. Si tú tienes claro para dónde vas y en quién crees, sabrás perfectamente cuándo moverte y cuándo quedarte quieto. Cuándo aceptar ese no, si esa es la respuesta de Dios. Y cuándo aceptar y cómo aceptar ese sí cuando es tu respuesta. No es fácil. No es fácil clamar por muchas cosas y que la respuesta sea diferente. Es una situación contradictoria. Pero al mismo tiempo, si nuestro capitán nos dice avance, avanzamos. Así el enemigo lo sintamos cerca, con su aliento, su hedor, queriéndonos quitar la paz. Pero si él dice avance, avanzamos, porque sabemos quién nos guía. Si él nos dice quietos, esperad, apuntad el lanza hacia frente, es lo que debemos hacer. Dice Romanos 2 Corintios 1:9. Vamos a 2 Corintios 1:9. Dice la palabra del Señor. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino que en Dios, que resucita
que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos librará y quien esperamos aún librará de tan grande muerte, cooperando también en vosotros favor con nuestra oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros mismos. Es importante la oración, es importante cuidarnos, es importante guerrear entre nosotros. Por eso la unidad es clave cuando nosotros estamos en guerra. Y en este momento en el cual el Señor nos ha llamado a esperar en Él, nos ha llamado a declarar sobre nuestra vida su bendición, a declarar sobre nuestra vida su palabra, pero al mismo tiempo reconocer que no estamos en tiempos para quedarnos priorizando cosas. No estamos en el tiempo en el cual podamos decir, me relajo y priorizo esto, priorizo lo otro, sino que por el contrario, en tiempo de guerra hay acuartelamiento de primer grado. ¿Y qué es acuartelamiento de primer grado? Que todos tus conocimientos, todo tu tiempo, toda tu concentración está en el objetivo de la batalla. No hay nada más. Cuando mi primo en este momento está en acuartelamiento, a él nada, no tiene comunicación con la familia, nada, está en X lugar, nada. Y ese acuartelamiento significa que su objetivo es uno y no puede interferir absolutamente nada más. Y yo te llamo, iglesia, y te digo en esta noche, estamos en acuartelamiento de primer grado. Estamos en guerra y la prioridad en tu mente, en tu corazón, no puede ser otra que estar en comunión con Dios. Estas semanas y durante más o menos un mes y medio, 2 meses, vamos a estar hablando en la alborada sobre la obra de la carne, no haciendo apología al pecado, sino que por el contrario, estamos revisándonos porque el soldado debe reconocer todo lo que está pasando en su interior. Debe reconocer cuánto necesita de su capitán para poder entender esa estrategia de guerra. Y muchas veces no sabemos reaccionar o enfrentarnos a las estrategias del enemigo porque nos ha faltado conocimiento. Y nos ha faltado conocimiento no de cómo pecar, no. Nos ha faltado conocimiento y sabiduría para enfrentar ese ataque, para reconocer que nuestra debilidad, debemos decir fuerte soy, pero no decirlo, es reconocerlo, es expresarlo y sobre todo es declararlo. No es fácil, no es fácil estar en guerra, no es fácil declarar sanidad, declarar y luchar y clamar y doblar rodilla. No es fácil cuando hay un Baal que se presenta con duda, con temor, cuando se presenta con una serie de dictámenes, cuando se presenta con una serie de cosas que desmotivan, que hace que la carne se recoja y se duela y el espíritu se oprima. No es fácil. La guerra nunca ha sido fácil. La victoria se gana y dice la palabra, los cielos los arrebatan los valientes. Pero los valientes que están ahí prestos, los valientes que dicen, yo sigo a mi capitán porque estoy convencido de su victoria. Porque estoy convencido de que tú tienes una promesa para mí y no me muevo de esa promesa hasta que la vea. Y esa fe no solamente se expresa, se vive. ¿Y se vive en qué? En momentos de guerra. En momentos de paz es muy fácil decir amén, decir gloria a Dios, yo oro por tu necesidad. Pero en momentos de guerra donde ataca el uno, atacan el otro, cuando tú ves a tus compañeros de guerra caídos por el dolor de un ser querido, por el dolor de una enfermedad, por el dolor de muchas situaciones. Y repito, en nuestro ejército hay heridas que no sangran, por eso no se ven.
Y quizás muchas veces, y nuestra pastora nos lo ha repetido muchas veces, hablen, digan qué está pasando para que todos nos movamos a orar. Y muchas veces retenemos y decimos, no, hay cosas que a otras personas les están pasando y es más difícil ello. Por eso hay heridas que sangran dentro de aquellos soldados que deciden seguir, aún con lágrimas en su corazón y con una herida sangrando dentro. Pero el Señor hoy nos ha llamado a recibir tres palabras, tres promesas para ti en esta noche, para mí en esta noche. Durante el día quizás hayas escuchado algo que no hubieses querido escuchar, y quizás durante la tarde lloraste, y quizás en la mañana quebrantaste tu corazón y dijiste, no puedo seguir. Y entonces llega el temor, la duda. Dice, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué hago? Señor, tú no me respondes. Como que hay como que la respuesta no llega inmediatamente y nos duele y nos asusta muchas veces y uno dice, no puedo seguir, no puedo continuar, me es difícil, porque es que hay un enemigo que está utilizando la división. Y entonces pasa el infiltrado. ¿Cuál es ese soldado infiltrado? Aquel que traiciona a su capitán. Y entonces llega a las filas de los otros soldados y empieza a decir, no, esta guerra ya la perdimos. Y entonces ya no se puede. Acabamos a morir y nuestro capitán ni siquiera se va a acordar que existimos. ¿Para qué más? No luchemos, quedémonos así. Y entonces llega el infiltrado y entonces empieza a llover fuertemente y entonces el campo de batalla uno no sabe quién es quién. Pero nosotros que sí sabemos a qué ejército pertenecemos y cuál es nuestro capitán, sabemos que nos vamos a mover en su tiempo y sabemos que las ovejas escuchan la voz de su pastor y le obedecen. Sabemos que no todos somos igual de fuertes a otros, que quizás cuando nosotros estamos dando una palabra de fortaleza a otros, por dentro nosotros también tenemos esas heridas que sangran y que duelen. Pero de eso se trata la guerra, de reconocernos, de cuidarnos, de protegernos, de que los primeros, esos pequeños detalles se vuelven inmensos, se vuelven poderosos. Y yo me imaginaba ese abrazo cuando Marcelita llegó donde mi hermana Gladys. Y yo dije, yo creo que lloraría mucho de abrazar y anhelar tanto ese abrazo. Porque todos tenemos unas conexiones especiales con muchas personas, unas más que otras. Puede ser familia o puede ser hermanos en la fe. Pero cuando estamos en guerra, ese tipo de contactos, esos hermosos milagros como un reencuentro, hacen que nuestro espíritu respire profundo y diga, si estamos en guerra, seguimos en victoria, me revisto, me lleno de fuerza y continúo con la otra milla que me haga falta por recorrer. Pero no quedará mi cuerpo en tierra sin ver la gloria de Dios. No quedará mi cuerpo en tierra sin ver y sin luchar por esa promesa que el Señor ha dado sobre mi vida y sobre mi familia. Y entonces tú respiras como buen soldado, porque te llenas de esa fe, te llenas de esos hermosos recuerdos, de esa palabra que Dios te ha dado, que el capitán te ha dado para continuar. Hay circunstancias que nosotros no podemos controlar. Hay momentos que nosotros no podemos definir, simplemente se presentan. Hay personas que llegan y tú dices, ¿por qué tal persona llegó? Pero no hay errores en el propósito de Dios. No existen brechas en la voluntad de Dios. Su tiempo como su respuesta es perfecta. Él no llega tarde nunca. Y ese capitán que está guiando al ejército de Dios en este tiempo de gran tribulación,
Es el mismo que te dice en esta noche, levántate, cree en esa promesa que te he dado de vida sobre Joana, sobre esa palabra de fortaleza, sobre aquellos que están llorando a sus muertos en esta noche. Cree en esa libertad financiera, cree en la voluntad de Dios que es perfecta. Cuando David postrado el rostro en tierra, rogando por la voluntad de Dios, por la respuesta de Dios sobre su hijo, la respuesta de Dios fue no. La respuesta de Dios fue llevárselo. Y en ese momento fue que David se incorporó, se lavó, se vistió y comió. Y ante sus siervos, sorprendidos ante la reacción de David, ¿cuál fue su respuesta? Mi Dios ha hablado. Cuando pedimos la voluntad de Dios, debemos estar preparados para el sí o para el no. Y creer vehementemente que el capitán está tomando el control, que tiene el control. Si por un momento dudas de ese control de Dios, todo lo demás se va a desconfigurar. Y entonces va a venir el porqué, y va a venir la queja, y va a venir la crisis, va a tomar gran tamaño. Pero si tú te permaneces quieto ante lo que Dios te está diciendo, quédate quieto. He dado hombres y naciones por tu vida. Esa guerra que quieres librar solo o sola es mi guerra. Yo haré justicia por ti. Yo testificaré por ti. Quédate quieto. Él lo único que nos pide es que bajo su voluntad, bajo su propósito, nos mantengamos quietos. ¿Y quietos qué es? Es esperar. ¿Y quietos qué es? No significa la inhabilidad en su obra. Nosotros no tenemos la salvación por obras, pero en momentos de guerra la quietud es momentánea y la quietud es preparando el arma con la que vamos a atacar. Y estamos preparando esos tiempos con oración, con ayuno. Y eso es estar quieto, en oración y en ayuno, clamando, guerreando. A diferencia de quedarse quieto, acostado en una cama mirando televisión y esperando la voluntad de Dios. No es así. No es así. Estarse quieto, usted dirá, no, pero yo trabajo todo el tiempo, pero yo subo, pero yo bajo. Eso no es estarse quieto. Estarse quieto es esperar la voluntad de Dios, moviéndote en fe y avivando tu espíritu para que Él te guíe en qué momento debes atacar. Debes decir, aquí estoy. De resto, no. Entonces no confundamos el no movernos con el movernos en el mundo. Entonces el mundo te está diciendo en este momento, crisis, muerte, enfermedad, finanzas, derrota, tienes que trabajar más de lo que has venido trabajando, tienes que acumular más riquezas, tienes que ahorrar porque la crisis que viene va peor que la que se ha vivido este año, un poco no, y ese es el enemigo haciendo esto. Y entonces se está acercando a tu rostro con mayor fuerza. Y no es fuerza, no es poder, es una imagen, es una máscara. Y entonces te llena esa máscara y mientras tanto Dios que te dice, quédate quieto. Y quedarse quieto no es otra cosa sino moverse en el espíritu. Quedarse quieto es orar, es mover, es buscar la presencia de Dios, es avivar, es llenarte de fuerza. Amén. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33, 14. Jeremías 33, 14. Acá. Dice la palabra del Señor en Jeremías. Se me perdió Jeremías 33, 14. Ay, se me perdió. ¿Por qué se me perdió Jeremías? Bueno, busquémosla acá. Jeremías 33, 14 tiene una palabra muy especial para tu casa hoy. Y esta palabra efectivamente
la vas a tomar. ¿Dónde está? Dice la palabra del Señor. La voy a leer en la versión, en la versión de Reina Valera 1960 y en la versión internacional. Jeremías. Dice Jeremías 33:14. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he dado a la casa de Israel. Y yo lo declaro en esta noche. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra sobre la casa de mi hermano Orlando Quiroga, sobre la casa de mi hermana Nelly, sobre la casa de mi pastora, sobre la casa de cada líder, de mi Marcelita, de mi hermana Gladys, de Javier Castillo, de Berta, de Janet Rodríguez, de Juan Carlos Tapiero, sobre la casa de cada uno de los soldados que en esta noche están recibiendo esta palabra. Dice la palabra del Señor, confirmaré una buena palabra. He dado sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá. En aquellos días, en estos días, en aquel tiempo haré brotar a David, es decir, haré brotar a Zenaida, a Doris, a Juan Carlos, a Marta, un renuevo de justicia, y haré juicio y justicia en la tierra. Y en esta versión, su Biblia dice, llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición, e hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré que brote el renuevo justo. Se practicará justicia y el derecho de su país. En aquellos días estará a salvo Judá, y Jerusalén morará segura, y será llamada el Señor de justicia. Hablaremos de Bogotá y de Colombia como esa tierra fructífera, como esa tierra de bendición, como esa tierra de protección, y nos sentiremos amados y nos sentiremos cuidados porque estamos en esa tierra por la cual hemos guerreado y que el Señor nos ha entregado y por la cual hemos clamado. Amén. Y en esta tierra es donde el Señor ha puesto ese remanente que se está esparciendo por muchas partes del mundo. Y ahora para ti. Vamos a Hechos 1:4. Hechos 1:4. Hechos 1:4. Dice la palabra del Señor. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Todos nosotros, ustedes y yo, hemos oído y hemos tenido y tenemos una promesa. Y el Señor nos dice en esta noche, esperen la promesa. Esperen, no se vayan de Jerusalén, es decir, no se muevan de donde Dios te ha puesto. Y espera la promesa. Y lo confirma en Hebreos 6:13-15. 6:13-15 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré, con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó su promesa. Y en tiempos de guerra, el capitán nos ordena seguir. Nos dice, quédate en Jerusalén y espera la promesa. Quédate en su promesa. Espera en Dios, no te muevas de donde Dios te ha colocado. No muevas de lo que el Señor te ha entregado, tu ministerio. No te muevas de lo que el Señor te ha dicho que hagas. Quédate ahí, dispuesto a la guerra, creyendo en su promesa de vida. Te multiplicaré grandemente. Y eso no solo se refiere a lo material,
Dejemos de pensar en un momento en eso. Se refiere a salud, se refiere a tiempo, se refiere a la gran bendición que es poder ver en otros su multiplicación. La semana pasada mi hermosa niña nació el jueves, nació mi sobrina. Y yo la veía a ella y lloraba. Yo le decía, Señor, gracias. Gracias porque nació hermosa, perfecta. Mi cuñada está súper regia, está linda, es decir, más con cara de haber pasado por algo difícil tenía yo. Ella llegó súper bien. Y yo guerreé por ese momento. Yo le decía, Señor, delante de ti coloco a Valentina, a mi cuñada, y esa promesa de vida las cubre, y esa promesa que has dado a mi generación está sobre ellos, Señor. No tengo hijos biológicamente vivos, pero reconozco a mis sobrinos como hijos y oro por ellos como la generación bendita que el Señor me ha dado para que ore. Y fue hermoso ello. Y al mismo tiempo mi corazón se dolía por Gabriela, por Joana. Yo decía, Dios, quiero ver lo mismo en ellas. Ayúdanos a verla. Ese corazón y ese clamor y ese soplo de vida que hemos venido reclamando durante meses y que no vamos a ceder y no vamos a cesar de hacerlo, porque todos hacemos parte de ese ejército que en guerra lloramos, clamamos, que quizás físicamente todavía no estamos, pero que esperamos en su promesa, esperamos en su voluntad y esperamos en Él, porque de eso viene precisamente la guerra. Saber que estamos en guerra, pero saber que tenemos el capitán de victoria, el capitán que nos lleva de victoria, que nos prepara, nos equipa y nos envía. Sabemos que en medio de cualquier circunstancia que tú estés pasando, cualquier situación, cualquier momento que quiera quitarte la paz, el Señor te puede decir y te dice en esta noche, llegarán días donde yo cumpliré la promesa que le hice al pueblo de Israel y que viene para ti. La multiplicación de la bendición que ya ha estado contigo y que tiene tu nombre escrito. Ese nombre escrito que no dudará, que en ningún momento duda ni cambiará. Dios te dijo esto lo hará. Dios te dice te bendeciré, así lo hará. A los confines de la tierra te llevará, allá te llevará, te equipa y te envía. Dice, lo juró por sí mismo, te multiplicaré de gran manera, y no cambiaremos lo que se ha declarado. Dice la palabra del Señor en Isaías 45, 22 al 23. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo con integridad, he pronunciado una palabra irrevocable. Ante ti, ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Sabemos en quién creemos, estamos convencidos de su poder, de su gloria. Estamos convencidos que seguimos clamando porque estamos tocando el borde de su manto, ese corazón maravilloso. Y no porque Él sea duro, no porque Él sea lejano, no, sino porque todas las circunstancias nos llevan a creer. Todas las circunstancias nos llevan a fortalecer nuestro carácter. Y como leíamos en Corintios 1:9, hay circunstancias donde nosotros tenemos que dejar de confiar en nosotros mismos y colocar por completo nuestra confianza en nuestro Hacedor de milagros. Y para eso hay muchas veces que hacer que la carne duela. El orgullo, la altivez, la prepotencia, todo eso cae cuando estamos de rodillas ante el Señor. Y en un momento de guerra,
Esto me pareció maravilloso y con esto cierro. Dichoso el que resiste, ojo con esta palabra, resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Santiago 1:12. Resiste, iglesia. Resiste, Edwin, que yo sé que el Señor tiene esa promesa en tu vida. Resiste en medio de la circunstancia por la que estés pasando. Resiste. Fortalécete en el Espíritu, en ayuno, en la oración, en la palabra de Dios, pero resiste. Así veas que el enemigo se acerca. Resiste con las armas que Dios te ha dado en esta noche. Resiste declarando promesa sobre tu vida, sobre tu generación, sobre tu espíritu. Resiste y cree, porque el Señor nos ha llamado a ser más que vencedores en Cristo Jesús, quien ha dado su vida por nosotros y quien ha declarado sobre nosotros un pueblo remanente, escogido y escogido para la batalla, escogido para estos momentos que definen el carácter del creyente. Es muy fácil hablar cuando nada duele, es muy fácil dar palabra de vida cuando no se siente. Pero cuando tú lo haces porque crees y fortaleces al otro, a tu hermano, cuando tú a un herido, con una herida sangrando, ayudas a otro hermano, a otro soldado con una herida peor, ahí, justo ahí, está el valor real de un soldado. Y tú y yo, que independientemente de las circunstancias por las cuales estés pasando, salimos a la guerra con heridas sangrando, pero sabemos quién sana esas heridas, que mientras estamos en guerra, Él va sanando nuestras heridas, que mientras el mundo puede colocarse de cabeza, sabemos quién nos da la victoria. Ahí vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a orar en esta noche para quedar despedidos. Mañana los esperamos en nuestra alborada a las 5 de la mañana. Señor y Padre, gracias. Gracias te doy en esta noche. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy por cada persona, cada familia, cada hermano, cada soldado que cree en ti, que se mantiene firme. Por un Edwin, por una Joana. Gracias porque donde estás, Joanita, tú sientes esa fuerza de Dios atravesando esos pulmones, esos bronquios. Tú sientes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque solo Él sabe el propósito, el tiempo perfecto. Gracias te doy por la fortaleza, por la gracia que le has dado a mi hermana Mila, donde está para enfrentar lo que enfrenta, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante, como ese capitán eterno que no deja a sus soldados heridos morir en el campo, sino que por el contrario, un cerco de protección nos rodea y que mientras sanamos heridas, seguimos adelante, clamando unos por los otros, porque no estamos solos, porque hay un Dios poderoso en medio de ti, en medio de mí, colocando paz, colocando amor, colocando esa multiplicación de las bendiciones que ya nos has entregado. Gracias, gracias te doy por esta noche maravillosa, por este día maravilloso, porque independientemente del tiempo que tú tienes para reabrir nuestra iglesia físicamente, espiritualmente estamos más unidos que nunca. Espiritualmente estamos más fortalecidos. Y debemos continuar en ese proceso. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros como nuestro gran capitán, nuestro amor, nuestro hacedor de milagros. Ese amor eterno que solo tú y eres tú y únicamente tú, Señor Jesús, quien nos llena y nos da ese soplo de vida para continuar en guerra.
Gracias, amado Jesús. En tu nombre declaro una noche de bendición, una noche de paz, un sueño profundo y recuperador para cada uno de tus soldados. Declaro una noche de protección. Declaro centenares de ángeles alrededor de cada vida, de cada soldado, de cada familia. Señor, declaro que al norte, al sur, al oriente, al occidente de cada hogar, Señor, se mueven promesas, se mueven bendiciones que en cualquier momento llegarán a nuestra puerta a decir, esto viene de parte de Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, feliz noche. Un abrazo hermoso, un abrazo fraternal, un abrazo muy especial. Porque esos abrazos son únicos, hermosos, irrepetibles y nos llenan de energía, nos llenan de paz para continuar y saber que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que nos enseña y que nos ama y nos consiente. Y que en medio del dolor o las circunstancias, Él nos está enseñando a que cuando la guerra, Él tiene el mando, sabemos que vamos de victoria en victoria. Amén. Feliz noche y nos vemos mañana con el favor de Dios a las 5. Chao.